Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM. Vamos a hablar del 8 de mayo, que es el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna. Y para eso tengo como invitado especial a Ignacio Romero, que es responsable del área de empleo y de inclusión social en Andalucía, de la Cruz Roja, por supuesto, y nos va a aclarar primeramente el tema de cómo así, además de Cruz Roja, es la Media Luna, que se celebra específicamente en esta fecha tan importante, Ignacio. Buenos días en primer lugar. Es decir, en el caso de Cruz Roja, por su presencia en más de 160 países de todo el mundo, representa o viene representada tanto por la Cruz Roja como por lo que sería la Media Luna Roja, sobre todo para dar cobertura a aquellos países, digamos, sobre todo países de países árabes, donde realmente se simboliza mucho mejor a través de la Media Luna que la propia Cruz Roja. Eso es una decisión de la Federación Internacional y de la Cruz Roja, en el que dio cabida también digamos, a ese símbolo y era complementario a lo que sería la presencia de la propia Cruz Roja. Claro, y qué importante es recordar también esta fecha en el sentido de lo que vienen desarrollando en la Cruz Roja, incluso de temas psicológicos. Sé que también eres psicólogo, así que nos puedas comentar tal vez cuáles son estos casos que principalmente las personas acuden a pedir apoyo psicológico. Bueno, es verdad que nosotros, sobre todo aquí en Cruz Roja Española, atendemos a las personas, sobre todo de una mirada multifactorial, podemos decir, donde muchas veces las personas que vienen pueden tener algún tipo de déficit o de dificultad pues, para acceder al empleo o para seguir un proceso de inclusión. Y entendemos que hay que trabajar de todas las miradas, desde un ámbito social, pero también, obviamente, desde un punto de vista psicológico. Y trabajamos, intervenimos con personas como pueden ser víctimas de violencia de género, que han pasado por un proceso traumático y por tanto para ese proceso de inclusión hay que acompañarla, estar con ella y también hacer algo, digamos, de algún tipo de terapia que les permita o que les facilite el poder reincorporarse a una vida, entre comillas, lo más normal posible, ¿no? También con personas migrantes que se han visto en muchas ocasiones obligadas a salir de su país de procedencia y eso también muchas veces el camino, el itinerario por el que pasan a veces es bastante duro y también requiere de una intervención por parte de psicólogos. Por eso decimos, sobre todo lo importante para nosotros es tener esa mirada, digamos, de diferentes ámbitos profesionales que permitan acompañar a la persona en todo ese proceso de inclusión. Y así un poco como la respuesta a la Cruz Roja y también esa intervención psicológica. Claro, qué importante que es ese soporte emocional que también puedan recibir las personas que están pasando por esta situación que comentas de duelo migratorio, en donde necesitan también sentir que no están solos, solas y que desde ese punto de vista pues es fundamental ese apoyo en la Cruz Roja. Además de otras situaciones que has comentado que se presentan, por ejemplo, cuando hay momentos de desastres naturales, ¿no? En donde se requiere también de este gran apoyo. ¿Cómo es que lo van trabajando? ¿Cómo lo han planificado? Bueno, Cruz Roja Española lleva ya bastantes años, digamos, con algunos equipos especializados que lo que buscan o lo que intentan, sobre todo en esa situación, como dice, algún desastre o alguna catástrofe natural, tratar de acompañar también en ese momento. Es verdad que el proceso, sobre todo en el momento inicial de la catástrofe, es cuando intentamos también intervenir y apoyar con ese equipo que llamamos son de apoyo psicosocial, sobre todo es tratar de limar o de reducir el impacto y tratar de permitir afrontar después o posteriormente una situación de duelo, sobre todo cuando hay pérdida de personas, en este caso familiares, personas cercanas, o bien otro tipo de pérdidas también materiales. Entonces, el impacto inicial o el trabajo que hacemos los psicólogos en ese momento inicial en una catástrofe o un desastre, sobre todo es acompañar, apoyar y facilitar que después o posteriormente el proceso de duelo que pueda arrancar después una vez que se asuma la pérdida, pues sea de una forma más leve y que pueda contar con herramientas suficientes para afrontarlo. Claro. Ahora, qué importante que es también la tecnología hoy en día, ¿no? Y todo lo que se puede hacer desde este uso adecuado de la tecnología. Tal vez nos puedas comentar qué ideas de pronto innovadoras o de qué forma es que utilizan también la tecnología dentro de los trabajos que realizan desde la Cruz Roja. Bueno, yo creo que todos estamos en ese proceso de incorporarnos
a lo que sería el uso, sobre todo ahora de lo que hablamos de la inteligencia artificial y de cómo eso va a intervenir en diferentes procesos. Sin embargo, bueno, yo creo que también es importante el que la tecnología, todo lo que sería inteligencia artificial, cómo va a impactar y cómo va a facilitar el trabajo, se complemente también con la intervención, en este caso individual, la intervención personalizada, que también lo vemos igualmente importante, ¿no? Sin duda, yo creo que la tecnología viene, o lo venimos viendo en estos últimos años, como sobre todo es una herramienta importante que permite facilitar, que permite ese trabajo, al final, que es lo que nos interesa, trabajar con las personas y reducir esa situación de vulnerabilidad, pero también a veces nos damos cuenta de que puede ser una brecha, y la brecha digital pues puede ser también que a veces precisamente esas tecnologías no permita a todo el mundo, digamos, acceder o reducir esa situación en la que se puede encontrar en un momento de transición, y por tanto también tenemos que acompañar para que todo el mundo adquiera o se suba a lo que sería todo el tema de la tecnología. Claro. Ahora, tal vez nos puedas comentar de alguna situación en donde puedas ejemplificar este gran aporte, esta gran ayuda que se realiza desde la Cruz Roja. Tal vez algo que consideres lo más resaltante, o ejemplos que puedas de pronto decir, pues estos han sido casos en donde hemos ayudado de una manera resaltante. Bueno, como he comentado, es decir, realmente en nuestro ámbito de intervención a través de Cruz Roja Española es bastante amplio, es decir, trabajamos con personas de diferentes colectivos en situación de riesgo, es decir, como hemos dicho, o una situación de vulnerabilidad. Por supuesto, también, sin olvidar, lógicamente, personas mayores, trabajamos con infancia, con mujeres víctimas de violencia de género, como he dicho, con personas migrantes, con personas en situación de extrema vulnerabilidad. Nosotros trabajamos también mucho por la parte del empleo, porque entendemos que es un área relativamente joven dentro de Cruz Roja Española. Llevamos prácticamente unos 25 años trabajando en esa parte, pero es verdad que cuando uno trata de situar a una persona en una situación de ventaja o una situación de inclusión, es necesario el acceso a un empleo, porque te da autonomía y porque muchas veces un empleo, como decimos, es más que un trabajo, no es solamente el tener una remuneración económica, sino también es porque hacer otro tipo de relaciones sociales, te permite llegar a una rutina, quitar determinados hábitos que pueden ser nocivos. Por lo tanto, es decir, yo como parte del área en la que trabajo, que sería el área de esa mejora de empleabilidad o ese área de empleo, entiendo que es fundamental, o es uno de nuestros grandes avances como en estos últimos años, el conseguir que muchas personas se inserten laboralmente, que tengan posibilidades, que tengan una oportunidad laboral, y sobre todo hacerlo desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, es decir, donde no haya una diferencia pues, dependiendo de la edad que tenga o de dónde proceda o si eres hombre o mujer, sino que tratamos sobre todo de que las empresas cuando tratan de contratar o cuando tienen que contratar a una persona, pues eviten cualquier tipo de estereotipo o prejuicio que pueda existir, ¿no? Y sobre todo también destacar que para nosotros es clave todo el papel del voluntariado, que también juega un papel o un rol fundamental en todos los proyectos. Es decir, todo lo que acabo de enumerar, de todos los colectivos con los que trabajamos, sería imposible si no contáramos con la red y con el apoyo que hay de las personas voluntarias que colaboran diariamente con Cruz Roja. Tal vez puedas comentar un poquito de cómo es que las personas pueden acceder a ser voluntarias, tienen que tener ciertas características, cuáles son los requisitos. Hay personas que de repente quieren ser voluntarias y no saben cómo es el proceso. Bueno, Cruz Roja cuenta o abre las puertas a cualquier persona que quiera colaborar. Es verdad que le damos mucha importancia a la formación, pero la formación que se adquiere una vez que la persona accede, sobre todo porque pueda conocer tanto la forma de trabajar como bueno, pues, las características que pueden tener las personas con las que se va a intervenir, las características de los programas que tenemos en funcionamiento. Entonces no hay un requisito previo, sino únicamente sobre todo el ánimo, las ganas de querer ayudar, y a partir de ahí pues sí es verdad que se desarrolla todo un itinerario para que la persona voluntaria cuente con la herramienta y con la capacitación para poder realizar de forma adecuada su actividad voluntaria. Entendemos que una persona que quiera colaborar muchas veces por temas de disponibilidad, con lo cual, bueno, es decir, siempre que se adecue a las posibilidades de la actividad, de las personas que atendemos, pues intentamos dar respuesta para que pueda participar si así es su intención. Claro, claro. Ahora, hay personas que dirán, pero como nos hemos enfocado un poquito más en el tema psicológico, ¿no? De las atenciones que se dan desde ese aspecto, pero también hay otras áreas en donde puedan apoyar las personas, o sea, ¿cuáles son de pronto estas áreas principales a las que se dedican el trabajo de Cruz Roja y los profesionales que podrían también apoyar y aportar?
Sí, bueno, es decir, Cruz Roja es verdad que se enmarca mucho en el área social, pero bueno, también hay proyectos de programas directamente que intervienen en la parte de la salud y que, bueno, pues, tanto todo lo que sería el área de socorros, que también tiene un desarrollo muy importante en lo que sería Cruz Roja Española, en intervenir en lo que llamamos servicios preventivos, que es cuando hay cualquier, bueno, se aglutina demasiada gente, como puede ser conciertos, partidos, etcétera, donde también hay una preparación de las personas por si ocurre cualquier situación y tienen que atender, ¿no? Digamos que eso es un área también importante donde participan también muchas personas voluntarias. Lógicamente, ya digo, el área de socorro es amplia también y se interviene en otras situaciones también diferentes y lo que comentaba también toda la parte social que se trabaja en colectivo, hay acompañamiento a personas mayores, ya he dicho antes también un tema de trabajo con infancia Ujú. y todo el área de migraciones que también es importante, ¿no? Junto con la parte de empleo. Digamos que cualquier perfil, o hay muchos perfiles profesionales, sobre todo relacionados con la parte social, que tienen cabida. Y en el caso del voluntariado, ya digo, sobre todo decir, con ganas un poco de colaborar y de participar, pues a partir de ahí se realizaría toda la formación para que la persona esté preparada para poder trabajar e intervenir con estos colectivos. Claro, qué importante ahí la vocación de servicio que pueda atender la persona, ¿no? En realidad todos los voluntarios y todos quienes trabajan desde la Cruz Roja. De pronto esta responsabilidad social, esta empatía como característica principal, digamos, de los perfiles que quieran apoyar desde esta importante institución, siendo pues ahorita momentos en donde la sociedad se necesita humanizar cada vez más y qué mejor forma de aportar, ¿no? Con esta ayuda voluntaria. ¿Hay ciertos horarios o es que, bueno, pueden tener pues horas disponibles, ya sea los fines de semana, que las personas puedan participar o de acuerdo a sus horarios pues programarse una hora a la semana o una hora al día, ¿no? O sea, son formas que también de pronto algunas personas dicen puedo colaborar desde esta manera. Mm. Sí, digamos que la persona, si contando un poco, teniendo en cuenta su disponibilidad, lógicamente, sí, dependiendo de la actividad, cuando se desarrolla, de la necesidad en concreto cada vez con la persona, pues lo normal es llegar a un acuerdo y encontrar esos momentos. Es decir, es verdad que también estamos teniendo situaciones también de voluntariado, entre comillas, virtual, para algunas acciones que se pueden hacer a distancia y en algunos casos, dependiendo de la actividad, pues también se puede colaborar o participar de esa forma. Cruz Roja tiene ya más de 150 años de historia y es verdad que es fundamental el mantener nuestros principios fundamentales, que eso sí es lo que se pide a cualquier persona que forma parte de la institución, porque entendemos que es lo que rige y lo que nos ha permitido trabajar o intervenir durante tanto tiempo y intervenir en sitios tan diferentes. Si pensamos en Cruz Roja como una institución tan grande, ya digo, que tiene presencia en muchísimos países y que se nos permite seguir estando, es sobre todo por mantener esos principios fundamentales que nos permiten llegar, como digo, a muchos sitios. Claro, claro. Ahora, ¿cómo nace la Cruz Roja? Tal vez un poquito de la parte histórica que nos puedas comentar desde lo más básico para entender también cómo es que se ha creado esa institución que de pronto es tan grande, ¿no? Y que, bueno, todos queremos saber un poquito más. Sí, bueno, realmente decir de Cruz Roja o bueno, como a veces pasa en organizaciones de este tipo, pues suele estar relacionado con momentos, con situaciones bélicas, ¿no? En este caso se relaciona con la batalla de Solferino y Ujú. fue Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, que sobre todo al contar con personas voluntarias que participaron y que apoyaron, en este caso a través sobre todo de ese principio de humanidad que ya empezó a desarrollarse a inicios, pues fue sobre todo por encontrar a personas voluntarias que participaron en ayudar en situaciones de guerra y ya digo, sobre todo en este caso se relaciona a la batalla de Solferino, que fueron los que ayudaron voluntariamente sobre todo a tratar a las personas heridas y a las personas, en este caso, afectadas por la batalla, en ocasiones independientemente de qué bando estuvieran, ¿no? Y esa participación voluntaria es el que dio origen al movimiento internacional de la Cruz Roja, ya digo, a través de su creador, que fue Henry Dunant. Digamos, como suele ocurrir, casi que en muchas ocasiones está ligado a esas situaciones bélicas, que es sobre todo las que se demuestra a veces mucho más esa situación de humanidad entre las personas.
Claro, claro. Y dime, ¿los voluntarios tienen que ser mayores de edad? ¿Hay algún tipo de inclusión también para menores que quieran apoyar de alguna manera? ¿Se ha hecho algún tipo de trabajo de intervención social, de pronto tal vez con centros educativos o algunos otros proyectos que consideres innovadores también que quieras comentarlos? Sí, bueno, Cruz Roja cuenta con el área juvenil, podemos decir que sería Cruz Roja Juventud, que en este caso también interviene o trabaja con jóvenes, podemos decir, asimilados. Es verdad que en este caso la mayoría del voluntario puede ser mayor de edad, pero también puede contar con ese rol un poco asimilado de personas menores de edad que también participan en algunas de las actividades, sobre todo dentro de la asociación, podemos decir, o dentro de lo que sería esa Cruz Roja Juventud, y que sobre todo pues temas de apoyo escolar o temas de atención hospitalaria, sobre todo a niños que están en hospital y que, bueno, pues a través de actividades de animación, etcétera, pues también están con ellos. Es decir, que esa parte también la pueden hacer jóvenes menores de edad, siempre, ya digo, dentro de esa supervisión de esa actividad dentro de lo que sería Cruz Roja Juventud. El resto, es decir, ya digo, es decir, que sobre todo teniendo ganas o teniendo esa, ya digo, esa inquietud por tratar de ayudar a otras personas y siempre en el marco, como he dicho antes, de esos principios fundamentales, pues lógicamente, es decir, podrían participar dentro de lo que sería una institución como Cruz Roja. Claro, porque a veces es importante también ir fomentando este espíritu de vocación de servicio, de responsabilidad social desde que están en la etapa formativa, ¿no? Hablo de chicos que todavía van al colegio, ¿no? Universitarios en donde tengan como base también este tipo de experiencias que los ayude a tener también un crecimiento personal, un desarrollo profesional desde sobre todo estas áreas que van ligadas, como bien decías, al aspecto social, que sería fundamental ahí, ¿no? De alguna manera, pues darles esa posibilidad, pero que a veces la posibilidad es como que muy abierta, muy flexible a que ellos escojan, pero si se monitorea desde más pequeños, como que se puede desarrollar más estas habilidades que luego ya uno como que le nace, ¿no? Sí, vamos, nosotros sí participamos en algunos centros educativos y es verdad, sobre todo también sensibilizando a esa participación voluntaria y sobre todo una cosa que consideramos fundamental, que es sensibilizar en la mirada hacia otros colectivos en esa dificultad social, ¿no? Ya sean personas, como he dicho antes, personas migrantes o bien, es decir, personas que puedan tener, bueno, pues puedan ser diferentes, entre comillas, a lo que normalmente pueden conocer y sobre todo tener esa, ya digo, esa sensibilización de cara a no tener un trato diferente y sobre todo también a prevenir determinadas conductas o comportamientos que en este caso pueden ser negativos, es decir, sobre todo por la diferencia o bueno, un poco por castigar, entre comillas, lo que consideran que es diferente a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una labor sobre todo de sensibilización y buscamos también esa sensibilización, lógicamente, de la participación voluntaria y de lo que sería esa implicación a atender o a trabajar con otras personas. Claro. ¿Y cómo te sientes ya hablándote a ti personalmente, Ignacio, desde este aspecto en cuanto a lo que de pronto yo digo siempre cuando hacemos algo bueno, pues también nos hacemos algo bueno para nosotros, ¿no? A veces la idea es simplemente ayudar, pero al ayudar a otros también terminamos ayudándonos a nosotros mismos porque nos sentimos pues satisfechos, felices de hacerlo. ¿Qué de pronto podrías decir en cuanto a tu propia experiencia de trabajar pues ya hace muchos años en la Cruz Roja? Sí, realmente es verdad que puedo decir que tengo suerte de trabajar en una entidad como Cruz Roja, sobre todo por esos principios, es decir, que un poco es lo que regula lo que sería nuestra actividad, de forma directa o ahora en estas ocasiones, sobre todo porque me toca más desempeñar quizá un rol más de coordinación, de desarrollo de programas de forma indirecta, pero aún así tienen la sensación de por lo menos de aportar un grano de arena a lo que sería a construir una sociedad un poco mejor y sobre todo a tratar de ayudar a las personas que puedan estar, ya digo, en esa situación de riesgo, ¿no? Es verdad que bueno, son ya muchos años trabajando y uno nunca termina o sea, de sentirse o de pensar que realmente aporta todo lo que le gustaría. Pero bueno, entiendo que sobre todo en el trabajo diario y un trabajo tan difícil como es conseguir
una equidad, una igualdad de oportunidades, pues siempre hay que seguir aportando y tratar de, ya digo, cada uno en su pequeño grano de arena porque es igualmente importante, ¿no? Entonces, bueno, esa satisfacción sí la tengo. Ya. Ahora, desde la coordinación de programas sociales, ¿cuáles son estos programas que tú consideras que hay más demanda, que la gente como que pide, solicita más apoyo, más ayuda? Mm. Bueno, pues realmente hay demandas de ayuda social, es decir, sí destacar que, claro, es decir, el esquema de Cruz Roja Española, en este caso, incluyo lo de español porque cada sociedad nacional dentro de Cruz Roja, es decir, tiene una autonomía, una forma de trabajar específica, aunque forma parte de lo que sería la Federación Internacional, que es la que aglutina todas esas sociedades nacionales. Lo digo porque obviamente puedes existir, aunque alguna diferencia entre cómo trabajan o cómo intervienen las diferentes cruces rojas, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Aunque están todas reguladas dentro de esos principios fundamentales. Y en nuestro caso, como Cruz Roja Española, es decir, hay mucha demanda también de personas que están en situaciones de esa situación de extrema vulnerabilidad. Es verdad que se han ido incrementando a nivel social, es decir, los problemas que vemos en la calle, pues digamos pues, que es lo que redunda más en nuestra intervención y es verdad que los índices de pobreza muchas veces hace que también la gente acuda pues haciendo demanda pues, para dar respuesta a lo que serían casi necesidades básicas, ¿no? Es decir, hay mucha demanda de esa parte, hay mucha demanda de empleo y sobre todo también lo notamos cuando hay una bajada o digamos una menor demanda o por tanto eso hace que se incrementen las situaciones de desempleo y entonces también hace que lleguen más personas a Cruz Roja. Yo creo que sobre todo el colectivo lo estamos viendo ahí, es verdad que está viendo otro tipo de necesidades que se están haciendo más acuciantes, tema de soledad no deseada, en el que aparecen personas mayores, pero no solo personas mayores, sino también a veces jóvenes en el que se encuentran en esa situación y entendemos que son aspectos que socialmente cada vez se van poniendo o se van poniendo más sobre la mesa y también un aspecto importante que es la diversidad que existe bueno, pues en un país como puede ser España y también con muchos municipios o poblaciones que están menos atendidos, ¿no? Las capitales de provincia muchas veces vemos que hay más recursos, aunque podemos encontrar quizás ese otros problemas, pero hay municipios pequeños en el que quizás pues, cada vez llegan menos servicios o es más difícil que lleguen ese tipo de atención y también pues, nos llega mucha demanda de localidades más pequeñas donde es importante también que estemos. Claro. Ahora, hay personas en situación de sin hogar, en donde no tienen hogar, ¿no? Que están de pronto más vulnerables y que también presentan situaciones de problemas de salud mental. ¿Se ha visto alguna manera el cómo ayudarlos desde talleres, capacitaciones o cuál es la forma en donde han considerado el que tengan la información del apoyo que se les pueda dar desde la Cruz Roja? Bueno, es verdad que desde hace poquito tiempo, prácticamente un par de años, estamos trabajando en la parte específica, sobre todo en el caso de patología dual, donde estamos identificando personas que, o bien, bueno, precisamente muchas veces por esa situación de enfermedad mental y también de adicciones, pues se genera ahí una doble vertiente que requiere una atención específica y justo también en esa situación a veces se da pues la pérdida de una vivienda y son personas que están en situaciones sin hogar. Es un colectivo, un grupo de personas que requiere una atención muy específica, muy intensificada y sobre todo por eso mismo, porque quizás es difícil ver cuál es la causa o la consecuencia, o sea, si el hecho de estar en situación de calle previamente genera o desarrolla una serie de patologías, en este caso a nivel de trastorno o de enfermedad mental, pero lo que sí es verdad es que nos encontramos pues, que las personas de situación de calle requieren una intervención, ya digo, mucho más integral, porque se pueden dar a veces pues, incluso esa patología dual en el que vemos esa enfermedad mental mezclada con algún tipo de adicción. Claro. Ahora, otra situación también de riesgo es lo que mencionabas hace rato, la situación de la soledad no deseada, que muchas veces nos enfocamos en pensar en los adultos mayores, que es de pronto la población más vulnerable en este sentido, ¿no? Por el nido vacío, ya no están los hijos, se sienten muchas veces solos, extrañan a la familia, y también los jóvenes, ¿no? Adolescentes que de pronto están muy inmersos al uso de la tecnología y que después sienten ese vacío, ¿no? Emocional, incluso existencial, porque les cuesta incluso ya más trabajo conectar con otras personas.
Entonces, ¿cómo es que se trabaja en estas distintas etapas? Porque digo, una cosa es trabajar con adultos mayores, ¿no? En este sentido, pero algo que de repente muchas veces las personas no consideran tanto son los adolescentes que también pasan por esto. Correcto, sí. Yo creo que es verdad que es un área que poco a poco va avanzando más en el sentido del análisis, el tratar de detectar esas situaciones que antes pasaban totalmente invisibles y sobre todo lo que se busca es un trabajo también a nivel de prevención, el poner en marcha acciones sobre todo para detectar esas situaciones que se pueden dar de soledad no deseada y a la vez también buscar vías de ese acompañamiento, tratar de evitar ya digo, esas situaciones de esa soledad que se puede dar. Conocemos más o quizás nos hemos centrado más en las personas mayores porque por también parte de lo que comentaba antes y sobre todo en ciudades grandes donde puede existir digamos, esa ruptura de ese vínculo y encontramos, identificamos más personas mayores que viven solas y que quizás tendrían que buscan o les gustaría tener una participación más activa y eso sobre todo es verdad que es lo que nos ha permitido enfocar o poner en marcha actividades de forma periódica que posibilite que las personas que quieran o que vemos, pues que la intentemos sacar de su domicilio y que, bueno, que participen y que generen otro tipo de vínculos, otro tipo de círculos con otras personas también de su entorno. Quizás estamos trasladando ese mismo modelo también a personas más jóvenes que también se pueden encontrar así, pero es verdad que muchas veces nos cuesta o es más difícil identificar, por tanto también es clave esa parte de prevención, de detección por parte de las personas cercanas para que puedan ver si se pueden dar o se pueden estar generando esa situación de soledad no deseada. Claro. Ahora que estamos hablando tanto de este tema de soledad no deseada, y también me he puesto a pensar en las familias porque sé que trabaja mucho el tema psicológico, ¿no? Y el psicólogo también. ¿Trabajan de alguna manera estos temas de apoyo psicológico para las familias, familias que están en una situación de riesgo, en donde de repente están pensando divorciarse y cuando todavía no de pronto puede ser lo más recomendable, ¿no? Muchas veces está la tentación está rápida de tomar esa decisión cuando no se ha optado por temas importantes como el apoyo psicológico, por ejemplo, ¿no? Y pensar también en los niños, en los hijos, y ver la forma en cómo ayudar también, si es que ya lo han decidido, a que ellos pues lo puedan llevar de la mejor manera, ¿no? Pensando en sobre todo los hijos, que ellos están todavía en un proceso de formación y aprendizaje. ¿Hay alguna forma en donde han considerado desde la Cruz Roja en apoyar en este sentido a las familias? Bueno, nosotros en la parte de la familia, por lo menos bueno, en la área sí que también yo conozco más, por así decirlo, así porque es verdad que tenemos diferentes áreas, sí tratamos de intervenir a la familia como un núcleo fundamental a la hora de reducir o salvar esa situación de vulnerabilidad. Es decir, es verdad que puede haber o esa parte de apoyo emocional una parte clave, y sí es verdad que muchas veces cuando hay una demanda de empleo, pues vemos que a veces la raíz de la dificultad para poder acceder a un empleo, muchas veces es que no existe digamos que el núcleo familiar pues no está suficientemente unido y es necesario trabajar con la familia. Vemos mucho en las situaciones de la mujer que muchas veces por temas de carga familiar o porque tiene que asumir mucho más ese rol, pues no le permite hacer un empleo. Por lo tanto, eso requiere también trabajar con la familia y tratar de resolver algunas de las cosas que puedan estar dificultando. Es decir, que entendemos que la familia es el núcleo muchas veces clave y ya sea a través de ese apoyo emocional o a través de esas herramientas, pues ya digo, para alguna área sí es importante trabajar y mirarlo de tener esa mirada y nos pasa también en algunos de los proyectos o programas que tenemos de infancia, porque también vemos que es importante y que también se dan algunos problemas precisamente porque pueden estar pasando algún tipo de dificultad dentro de la familia. Claro. Qué importante, qué interesante. Tal vez un último mensaje que quieras dar, Ignacio, que ya se nos ve el tiempo, pero algo que puedas decirles a las personas que están escuchando para que nuevamente se animen a poder apoyar y aportar desde esta vocación de servicio que es tan importante que se vaya cultivando y que sean también ejemplos para sus hijos, porque ellos también van a ir viendo poco a poco cómo es que a nivel social más personas se suman en apoyar. Bueno, yo creo que la clave sería eso, es decir, esa mirada, lógicamente, de una sociedad y de todas las personas, digamos, que conforman esa sociedad, de que hay muchas de ellas que están en una situación de vulnerabilidad
y que por tanto ya no solo una participación activa como puede ser a través del voluntariado que lo hemos estado comentando, sino también sobre todo a través de reducir cualquier tipo de mensaje o cualquier tipo de mirada que pueda ser discriminatoria. Por tanto, es decir que tanto a cualquiera de los colectivos que hemos podido estar hablando, de personas sin hogar, de mujeres víctimas de violencia de género, de personas migrantes, el caso de infancia, es decir, creo que sobre todo hay que hay que ver a esas personas muchas veces, sobre todo las que están pasando por una situación de una situación de vulnerabilidad, una situación compleja, lógicamente mirando desde la igualdad, desde la necesidad o desde una mirada siempre o desde un enfoque de derechos, que para nosotros es fundamental, o sea, que entender que cualquier persona tiene una serie de derechos y por tanto no atendemos o no intervenimos desde lo que sería una mirada de caridad, sino más bien desde el derecho que tiene la persona para su propio desarrollo y para acceso a una serie de cosas. Entonces yo sobre todo ya, por un lado, lo que sería el mensaje importante de la participación voluntaria, que también es clave, pero ya no solo, ya digo, no solamente sería esa forma de participar, sino que muchas veces con esa mirada diferente que hacemos y que entendemos que muchas veces las situaciones esas situaciones de vulnerabilidad pueden ser transitorias y que nunca sabemos qué otras personas cercanas pueden estar en un futuro en una situación así, por lo tanto sí deberíamos de mirarlo, ya digo, desde una mirada positiva y sobre todo tratando de entender que es una situación que puede ser transitoria y que tratar de apoyar para que salgan de esa situación. Claro que sí. Qué importante que es poner en práctica esta empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás y desde este sentido pues empezar a desarrollarla. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu gran aporte en el programa. Nos vemos el siguiente sábado en otro programa en mi canal Directo con Consuelo, que se transmite a través de CNN.